Bueno, viene altísimo el nivel del evento y ahora lo vamos a sostener desde el lado patagónico, ¿no es cierto? Acá tenemos tres emprendedores, empresarios muy interesantes. Por un lado, Maxi, acá al medio, que es franquiciario de McDonald's y fue, dentro de toda la dinámica de la corporación, que es muy compleja, como sabrán, nominado el mejor franquiciario y fue el primer franquiciario en un programa de segunda generación que tiene McDonald's para promover la creación de primeros empleos en ese rubro. Tiene una empresa que maneja unos 350 empleados con una rotación del 100% anual. O sea, fundamentalmente es primer empleo lo que hace. Así que bueno, él nos irá contando. Juli del Águila está con Bodegas del Fin del Mundo, tema que tomó de su abuelo armenio, que tenía y tiene una bodega en Armenia, y ella, bueno, supervisa la bodega de Armenia, desarrolló buena parte de la bodega de Argentina y exporta la marca argentina y la marca Patagonia a todo el mundo con los vinos de Fin del Mundo. Y tenemos a Mati, en el extremo, de Armando Medialunas, que es un autodidacta, pero autodidacta con mayúscula realmente, porque a los 9 años tuvo que dejar el colegio para trabajar en el local de su madre, de su familia. A los 20 años puso su propia panadería sin saber hacer pan, y a los 26 años se especializó en un monoproducto llamado Medialunas, sin saber hacer medialunas. Así que va a ser muy interesante escucharlos. Vamos a empezar por Maxi, que nos cuente un poco cómo arrancó la idea, cómo se volvió a Neuquén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Maximiliano Recchioni, tengo 52 años, 4 hijos que están dando vuelta por el mundo, por suerte estudiando. Empecé en McDonald's hace 28 años. Trabajando para Arcos Dorados, que es la compañía, como trainee externo, y después de 2 años de trabajo sale un aviso en el diario donde se buscaban franquiciados. En aquel momento era demasiado joven y la que se postuló fue mi madre. Tuvo su primer local después de 9 meses de trabajo en Avellaneda, y un día me llama y me dice: me renunciaron 2 gerentes, ¿te querés ir a trabajar conmigo? Bueno, imagínense, tenía 24 años, quería ir por más, la compañía era muy grande, listo. Tomé la decisión y me fui a trabajar con ella. En el año 2006 empieza un proceso en una convención en Estados Unidos, donde subimos al escenario, vemos vemos 3 generaciones, el abuelo, el padre y el hijo, que los estaban premiando. Y ahí se me prendió la lamparita, esa famosa del emprendedor que quiere llegar muy lejos y no sabía cómo, y dije, yo quiero ir ahí. Me di vuelta y mi vieja y mi viejo me miraron y me dijeron: estás loco. Bueno, vamos. Tuvimos que hacer todo el manual de la segunda generación, hablar con la corporación y traerlo a la Argentina. Estamos hablando de 2006. En el 2013 me transformo en la segunda generación de toda Latinoamérica. No existía nada de todo eso. Y eso fue en abril. En el mes de junio, cuando mi madre se va a despedir de Goods Dayton, que es el dueño de Arcos Dorados, para retirarse, Goods Dayton le dice: Alicia, tengo un puesto en Neuquén. Y le dice: pero Maxi recién empieza, hace 3 meses, no importa, agarra tus cosas y andate a Neuquén. Bueno, creo que ese fue el momento más difícil de mi vida, porque tenía que ver cómo hacía para decirle a mi mujer y a mis hijos: che, existe una posibilidad en Neuquén. Bueno, creo que fueron 15 minutos que llegué a mi casa, se lo dije, y duró creo que 2 semanas el silencio. Pero había que decidirse. Bueno, surgió la posibilidad y en el 2013 vinimos a Neuquén, hicimos un trabajo muy grande en estos años. Y el 1 de junio, por suerte, después de tanto sacrificio, fui premiado entre los 20.000 franquiciados que existen en el mundo como uno de los mejores. Eligen a los 40 mejores. Bueno, yo estuve ahí delante de esas 20.000 personas recibiendo esa mención, y para mí es como, y siempre el relato
cuando Messi recibió la Copa del Mundo en Qatar, que la miró Antonella y le dijo, basta. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Ya está, hasta acá llegué. No sé qué más. Traté de en 3 minutos cortar un poquito rápidamente la historia. Gracias, Maxi. Juli, contanos vos con tus propias palabras. Bueno, ¿se escucha, no? No. Ahora sí. Bueno, primero, gracias, Diego, por esta invitación. Es un lujo estar acá. Bueno, yo me voy a remontar un poquito a mi historia familiar para llegar a donde estoy hoy yo. Vengo de una familia de emprendedores, sobre todo mi tío abuelo, que es quien a mí me dio la oportunidad de meterme en el negocio en el que estoy hoy. Yo soy mitad armenia, fui a Armenia por primera vez en el año 2010, creo, y para mí fue como un gran flechazo. Siento que me conectó con mi historia, con mis antepasados, un poco con mi familia, y entendí un poco más de quién era yo, ¿no? Y un poco me obsesioné y busqué cualquier manera para volver a Armenia, y el vino fue una excusa en ese momento. Y digo esto porque mi familia, yo soy ya 4ª generación en la Argentina, pero mi familia siempre estuvo conectada con Armenia, y es mi tío abuelo quien vuelve a Armenia luego de que Armenia se independiza. Armenia es un país muy chiquitito en Medio Oriente, que fue parte de la Unión Soviética por mucho tiempo, y cuando se independiza finalmente, mucha gente del mundo, armenios, vuelven a Armenia con ganas de ser parte de la reconstrucción del país. Y uno de ellos fue mi tío abuelo, que con ganas de generar trabajo, de generar un producto de exportación, de trabajar la tierra, encuentra en el vino una oportunidad. Así que planta un viñedo en un lugar muy especial que se llama el Valle del Ararat. El Valle del Ararat es al oeste de Armenia, y el Ararat tiene una historia muy particular, que es que en la Biblia, y me voy yendo bien lejos, pero ahora vuelvo, en la Biblia, en el Génesis, se cuenta que Noé, cuando baja de su arca en el monte Ararat, lo primero que hace es plantar una vid. Entonces él, con esta referencia, dice, bueno, si hace 6.000 años, miles de años, se plantó, 6.000 viene después, la historia de 6.000, pero si hace tantos años acá se plantó viñedo, probablemente sea un buen lugar para hacerlo, entonces se anima a plantar un viñedo. Y esto fue a principios del 2000. Así que planta un viñedo, está primero 2 años para trabajar la tierra, es una tierra muy extrema, de mucha altura, clima muy, muy agresivo. Prepara la tierra, planta un viñedo y registra una marca que se llama Karaz. Karaz en armenio significa ánfora, una palabra que tampoco se usaba mucho. Pero resulta que en el año 2007, cuando ya estaba el viñedo plantado, la marca registrada, hay un descubrimiento en Armenia que cambia toda la historia, que es una cueva a pocos kilómetros de la bodega, en donde se encuentra la bodega más antigua de la humanidad, que tiene más de 6.200 años, y lo que se encuentra son caraces. O sea, estas ánforas de barro en donde hace miles y miles de años se hacía vino. Así que eso le dio un impulso muy grande a Karaz, a lo que ya estábamos haciendo. Yo empecé a trabajar enseguida que el proyecto estaba arrancando, empecé muy chica. Y con el impulso de la historia, Karaz llega a ser como un emblema del renacimiento de una cultura que había quedado totalmente olvidada en el tiempo. Así que bueno, yo tuve el lujo de trabajar desde los inicios de este proyecto y con muchísimo esfuerzo llevar a Armenia al mundo a través del vino, que esa siempre fue la idea. Y con ese éxito que tuvimos en Karaz decidimos invertir acá en la Patagonia, así que desde la cuna de la viticultura hacia el fin del mundo, literalmente. Y en Fin del Mundo tenemos el mismo propósito, de llevar a la Patagonia al mundo, a la Argentina al mundo, y demostrarle a la mayor cantidad de personas posibles nuestro lugar, ¿no? Creo que el vino tiene eso de lindo, que es que te da la oportunidad de hablar de un lugar, de hablar de un año específico, de hablar de un pedacito de tierra, que para mí es de los lugares más lindos del mundo. Así que eso es lo que hago hoy todos los días. Gracias. A ver, Mati, el gran autodidacta, realmente me quedé impresionado con la charla que mantuvimos, así que contanos, es su primera experiencia en público, así que otro aplauso para que Mati arranque.
Bueno, primero hola a todos y gracias también por la oportunidad de estar acá, un poco comentando y contando este emprendimiento, lo que es Armando Medialunas, que la fundamos con mi hermano en el 2015, con Sebastián, que no está, pero le mando un saludo. Y desde el 2015 empezó este emprendimiento que es Armando Medialunas, pero bueno, comienza mucho antes. Creo que los primeros emprendedores en mi familia fueron mis papás. Quizás ellos emprendieron por necesidad en ese momento. Ellos pusieron un pequeño almacén de barrio y, bueno, toda la familia estábamos ahí, detrás del mostrador, vendiendo, comprando, aprendiendo un poco lo que es el comercio. Y desde pequeños estuvimos ahí todos. No dejé el colegio a los 9, lo dejé a los 15, hice algo, hice primer año. No lo recomiendo, pero bueno, quizás no me gustaba tanto la educación tradicional, me gustaba más de hacer, crear, pensar, diseñar. Y bueno, junto con Seba, con mi hermano, decidimos emprender con esto de las medialunas. Pero antes, cuando comencé en 2008, por ahí más o menos, yo tenía unos 15, 16 años, le vendía el pan o las medialunas o las facturas a mi mamá, que era nuestra única y fiel cliente. Siempre le gustaba nuestro producto, ella era, bueno, mi madre. Después de ahí, quizás podríamos contar muchas cosas más, pero es muy difícil en ese momento cuando no tenés a alguien que te enseñe a hacer un producto. En ese momento, 2007, 2008, no había tantos videos de cómo hacer un laminado, cómo hacer una medialuna, cómo hacer facturas o pan, o los procesos, que es lo más difícil quizás, no tanto las recetas. Así que empezamos así, cometiendo errores, tirando mercadería, quemando, pasándola mal, perdiendo plata. Pero bueno, hasta que salió, prueba y error, hasta que salió, ahí empecé como el mundo de la panadería. Después tuve otros emprendimientos también relacionados con esto, hacíamos pan para repartir, o teníamos algunos clientes donde le vendíamos facturas también. Y después, 2015, junto con Seba, dijimos, che, él venía con un camino muy parecido al mío, también tenía su panadería y sus emprendimientos, y en 2015 dijimos, hagamos algo juntos, porque pensamos muy parecidos, nos gusta crear, hacer cosas, siempre estamos hablando de qué se puede hacer, qué está faltando, es algo que lo tengo desde chiquito. Y decidimos empezar con las medialunas, porque creo que las medialunas, estoy enamorado del producto, pero creo que las medialunas es un producto muy noble, porque generalmente está en buenos momentos, un poco parecido a lo que pasa con el vino. Y decidimos enfocarnos en un solo producto, porque anteriormente teníamos más productos en la panadería, pero no queríamos ser una panadería tradicional, queríamos ir por un monoproducto y que sea un negocio escalable. Desde el día 1, que no teníamos recursos, no teníamos local, no teníamos nada, pero teníamos claro que queríamos hacer algo escalable, y fue ahí donde empezamos con el primer local, 2016. Bueno, gracias. Maxi, ¿cuál fue de las decisiones más difíciles que tuviste que tomar, Maxi, como emprendedor, como empresario, esas que no te dejan dormir? Bueno, como les dije antes, la decisión más difícil fue venirme a Neuquén, ¿no? Tomar ese riesgo con una hija terminando la secundaria, con la otra empezando la facultad. Bueno, tener que cambiarles la vida era muy difícil. Pero creo que la decisión más difícil como emprendedor, después de haber escuchado a toda esta gente que estuvo hablando acá, que son genios totales, creo que es saber elegir las personas que te van a acompañar, las personas que están dispuestas a ir cada segundo al lado tuyo, sin importar cómo, ¿sí? Pero siempre juntos. Entonces, tener en claro las decisiones a tomar, tener en claro qué es lo que queremos lograr. Yo me acuerdo de aquel Maxi que dijo, yo quiero ir allá, y era una locura en aquel momento, cuando se lo conté hoy. Yo trabajo con una persona que es mi mano derecha, mi izquierda, mis dos pies, mi cabeza, todo, que es mi supervisor. Le conté el sueño y me miró como diciendo, igual que mi familia, estás loco. Pero me parece que eso es lo que tenemos que tener todos los que queremos emprender. Tener a alguien al lado, al quien apoyarnos, que nos va a acompañar, llamado amigo, pareja, hijo, no importa qué. Pero me parece que ese es el fin en mente, de que tenemos que trabajar juntos con alguien al lado. Y fue la decisión más difícil de mi vida, elegir a esa persona, elegir el lugar y qué es lo que queremos lograr. Me parece que ese es el fin en mente mío.
Así es, bueno, sí, sí, pensar en grande, ¿no es cierto? Lo han dicho varios de los grandes que hablaron hoy antes que nosotros. Sí, y no tenía pensado que el grande iba a ser esto, porque no estaba pensado. Pero bueno, van pasando esas cosas y los desafíos, y uno por uno, despacito, primero lograr tener un equipo de gente, después bajar un poco toda la rotación, bajar los costos, aumentar las ventas, pero ir de a uno. ¿Sí? Porque Contanos en un minuto del tema primer empleo, que en McDonald's obviamente es una gran fuente de... sí, yo digo que nosotros somos la universidad, ¿no? del empleo, porque les enseñamos a los chicos a saludar, a llegar en tiempo y forma al trabajo, que tienen que estar presentables a nivel higiene, tienen que saber hablar, saludar al cliente, tener procesos, respetar los procesos desde que entran a trabajar hasta que se van, ¿sí? Cumplir con todo eso. Me parece que eso es lo que lamentablemente nuestra educación en los colegios, eso no lo enseñan, ¿sí? Nos enseñan matemática, biología, geografía, pero hay algo que falta. Bueno, nosotros somos eso, la facultad, y seguramente acá debe haber algunos o muchos que han pasado en algún momento por McDonald's siendo empleados, y creo que todos tienen ese recuerdo. Yo siempre digo que uno de McDonald's tiene que llevarse ese recuerdo como si fuera el primer novio o la primera novia, ¿sí? Nadie se olvida de ese primer beso o de esa primera caricia. Bueno, McDonald's tiene que ser eso. El primer novio se lo tienen que llevar y tiene que ser la primera impresión. Eso trato de bajar yo. Bueno, gracias. Juli, contanos vos acerca de esas decisiones difíciles que te ha tocado ir tomando. Bueno, hacer vino implica tener un espíritu emprendedor, porque la realidad es que es una industria muy particular, porque por un lado es muy, muy, muy a largo plazo, estás completamente afincado, literalmente, tenés pedazos de tierra en los que tenés que trabajar, y a la vez todos los años tenés un ciclo nuevo que te da la oportunidad de empezar de nuevo, ¿no? Y lo que tiene de desafiante es que aparte de los clientes que uno tiene que generar como socios, los proveedores, las relaciones que uno tiene que nutrir y que para hacer que crezca el negocio, tenemos un socio muy complicado que es la naturaleza, ¿no? Y que nunca sabes qué es lo que va a pasar y con lo que tenés que acostumbrarte a tomar decisiones muy rápido, porque todos los años pasan cosas, sobre todo con el cambio climático. Tenemos, sobre todo acá en la Patagonia, días muy, muy erráticos de mucha temperatura o muy baja temperatura en momentos que no lo esperábamos, y eso implica que año a año el nivel de adrenalina en ese sentido se vaya aumentando. Así que creo que eso es lo más desafiante de estar en esta industria. Y contanos un poquito de exportar la marca Patagonia, o sea, tu experiencia cuando vas a los mercados más remotos. Bueno, es espectacular, porque lo que está pasando hoy en la industria del vino es que se está achicando un poco la masa de consumidores, ¿no? Por un montón de razones. Un poco por el vino en sí, que hay gente que empieza a elegir otro tipo de bebidas. También pasa que mucha gente decide dejar de tomar alcohol o tomar menos. Así como yo creo que igual es una industria que va a vivir para siempre, porque es nuestra cultura, nuestra historia, es algo que está totalmente arraigado a la humanidad, el disfrute de esta bebida. Hoy estamos en un momento de mucho desafío para vender, ¿no? Sin embargo, encontramos que viniendo de la Patagonia se siguen abriendo puertas y que hay muchísimas oportunidades. Y esto es porque el origen en el vino es súper importante. El saber contar este origen y traducirlo en un sabor, en una textura, en un vino, es un trabajo que eso es parte del arte, pero también es lo que es muy atractivo para el consumidor. Entonces, creo que tengo mucha suerte de trabajar desde este lugar, ¿no? Y creo que también tengo una responsabilidad enorme de representar bien a la Patagonia en el mundo. Pero la marca Patagonia como tal es súper valorada, y creo que también la responsabilidad es de seguir teniendo esa vara súper alta en calidad, en representación, y de seguir abriendo mercados. Gracias, Juli. Mati, contanos acerca de tus decisiones más difíciles. Bueno, creo que decisiones difíciles se toman todos los días, pero en el momento en que emprendimos era, bueno, el miedo de equivocarse un poco, porque en ese momento abrir un local que venda solo un producto era como medio jugado. Entonces poner todos los recursos que teníamos
no sé, la plata del alquiler del local o la plata del cartel o lo que íbamos a comprar para abrir el negocio. Bueno, era todo lo que había en ese momento, entonces teníamos ese miedo de decir, bueno, che, y si no viene nadie, y si la gente no nos pide más productos. Bueno, era un miedo. Pero bueno, desde el día 1 la gente nos acompañó, la gente al principio le costaba, pero después rápidamente entendió el concepto que queríamos especializarnos en un producto, ser buenos en uno, no podemos ser buenos en todos los productos. Entonces dijimos, vamos a especializarnos en uno. Le dimos un valor agregado, que son medialunas rellenas, y algo que después, cuando uno habla de desafíos, creo que te acompañan durante todo el proceso de que uno emprende, porque a medida que la empresa o que el emprendimiento va creciendo, si vos no lo acompañás, es un problema, porque uno tiene que ir aprendiendo de diferentes cosas que quizás antes no hacía. Yo antes hacía las medialunas, o repartía, o atendía el negocio, pero después cuando uno va creciendo y ya no somos 5, ya no somos 10, ya somos 100, y entonces uno ya tiene que empezar a tener otra estructura, rodearse de gente que lo acompañe, y creo que ese es una pata fundamental de lo que fue Armando Medialunas, porque mucha gente, muchos amigos, la familia nos ayudaron muchísimo, y creo que si no te rodeas de buena gente, es muy difícil hacerlo. Y es interesante porque vos fuiste creando una marca, o sea, hoy tenés una marca que es Armando, que es reconocida tanto en Neuquén como en Córdoba, según entiendo que tienen locales. Exactamente. Y estás pensando construir. Desde el día 1 queríamos construir una marca y creíamos que en ese momento teníamos que hacernos conocidos. Así que empezamos a estar en la radio, en la tele o en cualquier evento, estábamos con la marca, aunque no tenía nada que ver con lo del evento, estábamos porque queríamos que la gente, cada vez que piense en una medialuna, piense en nosotros, que piense en Armando. Y fue ahí donde, bueno, cuando llegamos a Córdoba, 2018, por ahí más o menos, nos abrió una puerta enorme porque entendimos que el producto también era amigable allá, la gente lo consumía allá. Y dijimos, bueno, si funciona en Córdoba, que es una ciudad totalmente distinta a Neuquén, y funciona en Neuquén, bueno, estamos haciendo algo bien, algo grande, que puede llegar a ser grande. Y hoy en Córdoba, bueno, estamos en 17 locales que se han abierto ahora, se van a abrir 2 más, y en Neuquén son 8. Y bueno, hemos hecho un trabajo muy lindo, rodeado de gente que nos acompaña. Creo que coincido mucho con vos. Si no tenés equipo, si no tenés gente, si no capacitás a la gente, es muy difícil. Me contaba Maxi que con todas las políticas de McDonald's como corporación, abrir un local es un proyecto de unos 5 años. Creo que tenés ya como 5 locales operativos y pensando... Pero además está circunscripto a una única provincia, o sea, a diferencia de Mati, que está pensando en expandirse, las condiciones corporativas te condicionan. Sí, lo nuestro es un poco más complicado que lo de Mati, porque dependemos de una gran corporación, pero bueno, abrir el local nuevo que está en Macro nos costó casi 6 años de trabajo, ¿sí? Mucho tiempo presentando el estudio de mercado, toda la gente que pasaba, 3, 4 de la mañana, estando con el contador, a ver cuántos autos pasaban. Hoy hay cámaras, por suerte, que lo pueden medir, pero bueno, entonces cuando se piensa a largo plazo, McDonald's piensa en eso. Hoy ya se están estudiando nuevas ubicaciones de acá a 5 años, ¿sí? Entonces es muy difícil el mundo corporativo y pensar a largo plazo, más en esta Argentina, ¿no? Que tiene idas y vueltas. Sí, un mérito realmente haber navegado dentro del mundo corporativo, los logros que vos obtuviste, ¿no es cierto? Segunda generación Segunda generación de Latinoamérica y segunda generación franquiciado de ganar el premio a nivel mundial. Eso es seguramente muchísimo trabajo y muchísimo mérito de todo un equipo. Exactamente, sentido, yo soy la cara visible, pero claramente trabaja un equipo atrás de todo esto. Bueno, ¿algún último concepto, Juli? Además de que sabemos que emprender es 24/7, no hay sábado, no hay domingos, y si uno no está trabajando, está pensando. Contanos un poco más cómo es esa vida. Bueno, yo creo que nosotros acá tenemos la visión más corpo, a diferencia de los chicos que hablaron antes, y creo que también es interesante porque dentro de una empresa también creo que se puede hacer mucho y se puede agregar muchísimo valor. Y creo que ese espíritu emprendedor del que siempre se habla en Endeavor es
es como aplicable a cualquier aspecto de la vida, ¿no? No solo al mundo laboral en el que estamos ahora charlando, pero también como a la vida misma. Y que ese empuje, esas ganas de superarse día a día, creo que hay que llevarlo para todos lados. Y bueno, clave en el caso de las empresas, generar otros emprendedores, ¿no? Como dar lugar a los equipos a que crezcan también y que tengan lugar no solamente para proponer sus ideas, sino para llevarlas a cabo y que puedan generar nuevos negocios, nuevas oportunidades dentro de la misma organización. Mati, ¿algún comentario acerca de este tema del 24/7? No, creo que coincido, la vida del emprendedor es un poco eso, estás constantemente. Preferible tener un jefe, ¿no? O sea, No sé. si vas emprendedor para no tener jefe y es peor, tenés clientes, jefes, bancos. Creo que sí, porque bueno, hablábamos antes de que empiece el evento de que esa mochila que uno tiene generalmente, porque tus decisiones y para el lado que vos vayas con las decisiones pueden afectar o no a mucha gente que también está al equipo, ¿no? Entonces es importante, bueno, como decía, rodearte de gente que te aconseje bien y ir para adelante, ¿no? ¿Algún comentario acerca de mentores? ¿Han tenido mentores? O sea, el rol de los mentores en su vida personal. Mi mentor fue, como yo lo digo siempre, es mi mejor y mi peor empleador a la vez fueron mis padres. ¿Sí? Así como me enseñaron, me castigaron, pero bueno, ese castigo hoy lo valoro porque en definitiva fue para tratar de hacerme mejor. Creo que eso es lo que me pasó a mí. Bueno, en mi caso, mi tío abuelo es para mí mi gran referente, no solo en el mundo de los negocios, sino también en la vida. Es una persona que a mí me ha enseñado muchísimo y que por suerte hoy me sigue acompañando. Creo que hay algo para mí que fue muy importante que aprendí de él, que es que generar trabajo es de las formas más fuertes que uno puede impactar en una comunidad, en un país, en una empresa, ¿no? Como pensar en el crecimiento para generar aún más trabajo y que eso tiene un impacto tremendo. Y bueno, y en el mundo del vino tuve un gran maestro que es el señor Michel Roland, acá Julito lo conoce muy bien, que bueno, es un enólogo que se nos fue hace poquito, pero que él desde el día cero me acompañó en mi recorrido en el vino y creo que tuvo una pasión por Argentina, por Mendoza y por Patagonia, ¿no? Sí, una persona muy importante, muy comprometida con el vino en Argentina, que ha cambiado para siempre la historia y en mi vida también tuvo un impacto muy grande. Creo que, bueno, mis padres, pero no solo ellos, sino los valores que me han enseñado de chico, y creo que cuando uno los aplica en cualquier aspecto de la vida, bueno, el camino es un poco más fácil. ¿Algún concepto? O sea, Endeavor habla muchas veces de give back o devolver, o sea, lo que uno recibió, o sea, uno ha tenido, qué sé yo, inversores, mentores, y llega una etapa, por lo menos la que me está tocando a mí en este caso, es comenzar a devolver de distintas maneras eso. ¿Algún comentario sobre este tema de cómo devolvemos? Yo trato de devolverle a mi gente con tiempo. Principalmente hoy nuestra gente necesita, además del dinero, porque no todos los negocios es plata, ¿sí? A veces es tiempo, es reconocimiento, gratitud y tratar de hacerlos sentir parte del negocio, que ellos son los que en definitiva los que están al frente de la guerra de batalla todo el día. Me parece que a la gente hay que reconocerla permanentemente. Hoy pide otra cosa nuestra sociedad. Desde el primer día que entran a trabajar hay que tratar de estar siempre al lado de ellos, ayudándolos. Uli. Bueno, yo me siento muy privilegiada. En la vida he tenido mucha suerte y muchas oportunidades y creo que lo llevo con mucha responsabilidad. Creo que esto que dije antes de tratar de hacer crecer las empresas o de generar nuevos negocios para generar aún más trabajo e impactar de manera fuerte en las familias que colaboran en la empresa y poder como agrandar esa masa, creo que eso tiene un valor enorme. Y también hay algo para mí que es importante, que trato de hacer siempre, que es elegir local, elegir proveedores locales, elegir socios locales para no solamente impactar, impactar de manera positiva en la comunidad en la que estamos, ¿no? Mati, una última palabra sobre eso y cerramos.
No, más que nada agradecer por la oportunidad. Creo que todos hoy nos llevamos algo, hemos aprendido de los errores o los aciertos de otro y creo que hacen muy bien este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias. Un gran aplauso para los 3 emprendedores. Gracias.